las matemáticas no entran por los ojos, entran por los dedos. En mi época como jefe del departamento de matemáticas, 1995 a 2001, vi pasar generaciones enteras de estudiantes. Los vi llegar con sus mochilas nuevas y sus ojos encendidos, y también los vi salir, algunos con título en mano, otros con el alma hecha trizas. Vi de todo, alumnos brillantes que iluminaban el salón con una sola pregunta, otros metódicos, silenciosos, que a fuerza de constancia lograban lo que el talento solo prometía. Y también vi muchos que se perdían en el camino, por miedo, por orgullo, por circunstancias que ni ellos entendían del todo. Uno aprende a no encariñarse con las historias. A veces por salud mental, otras por simple realismo. Pero, de vez en cuando, hay un caso que se te queda pegado, no por su excepcionalidad, sino por lo que revela de fondo. El de Pablo fue uno de esos casos. Un muchacho aparentemente común, sin talentos especiales, sin carisma, sin drama. Pero con una historia que, con el paso del tiempo, me dejó una impresión más duradera que la de casi todos los que tuve el gusto de ver pasar. No porque hiciera algo extraordinario, sino porque, en su momento más oscuro, eligió hacer algo muy simple, y muy difícil, no rendirse. Todo comenzó en los últimos años de vigencia de un plan de estudios viejo, uno de esos que se resisten a morir y que arrastran consigo a las últimas generaciones como un tren que ya no debería estar en circulación. La institución había decidido mantenerlo vivo un poco más, con respiración artificial, para que los alumnos rezagados, esos que por una u otra razón no habían podido terminar a tiempo, tuvieran la oportunidad de concluir su carrera sin tener que revalidar medio mapa curricular. Era un plan con telarañas, con materias que ya nadie quería impartir y otras que ni los propios departamentos sabían cómo evaluar. Pero ahí estaba, estirando sus últimos suspiros. Para atender a esos rezagados se abrió un grupo especial, una especie de salón de retaguardia, que entre los profesores y alumnos empezamos a llamar, con cierta sorna, el cabús. El último vagón del tren. El que recoge a los que se cayeron, a los que se quedaron dormidos en el andén, o a los que simplemente no alcanzaron a subirse cuando era tiempo. Ese grupo tenía algo melancólico. Había alumnos de todo tipo, algunos brillantes pero con tropiezos personales, otros que venían arrastrando materias desde el tercer semestre, y varios que parecían convencidos de que terminar la carrera era una cuestión de inercia más que de voluntad. En ese vagón revuelto de esperanzas tardías y frustraciones crónicas estaba Pablo. O, mejor dicho, había estado. Porque incluso en ese grupo, pensado para los que ya habían fallado, Pablo volvió a reprobar. Fue el único. Todos los demás lograron salir adelante, aunque fuera de panzazo, aunque fuera con las uñas. Él no. Se cayó del último vagón. Del cabús. Y nadie quería poner otro vagón más atrás. Era estudiante de ingeniería química, una de esas carreras donde la exigencia no es negociable y donde las matemáticas no son una materia más, sino el lenguaje fundamental sobre el que se construyen los balances, las ecuaciones de reacción, los modelos termodinámicos. Pablo había reprobado una asignatura de matemáticas que, aunque en el papel podía parecer una más del plan, en la práctica era el umbral que separaba a los que iban a ejercer la ingeniería, de los que iban a abandonarla. Y no la había reprobado una vez, la había reprobado 2 veces. No por falta de oportunidad. No por un error administrativo. Sino porque, simplemente, no la había podido, o querido, pasar. Y eso, en el contexto en que nos encontrábamos, lo dejaba fuera del juego. Esa materia era su piedra en el zapato, pero no una de esas que uno se quita agachándose un momento. Era la piedra que había terminado de descarrilar su tren. La que ya no podía permitirse seguir pateando hacia adelante. Oficialmente, no había más instancias. Ya no había grupo de recuperación, ni prórrogas, ni cursos extraordinarios. El plan de estudios estaba por cerrarse definitivamente, y todos los cabús ya habían salido. Y nadie, absolutamente nadie, tenía intención de armar un nuevo vagón de rescate solo para él. Nadie abre un cabús detrás del cabús. No porque no haya compasión,
sino porque hay un punto en el que hasta el sistema se cansa de esperar. Me llamaron. Supongo que alguien, en algún pasillo, pensó que todavía quedaba una rendija por donde pasar el caso. A mí, sinceramente, el asunto no me movía gran cosa. Ya había visto casos similares antes. Demasiados. Estudiantes que se acercan al borde sin darse cuenta, convencidos de que siempre habrá una tabla salvadora, una prórroga, un maestro comprensivo, una circunstancia excepcional que los rescate en el último minuto. A veces es así. Pero no siempre. Cuando me explicaron la situación, lo hice simple. Sin adornos, sin vueltas, pues ya no. Que se vaya. Lo dije con una tranquilidad que a muchos puede parecerles dura, incluso cruel. Pero no era desprecio. Ni enojo. Era la frialdad de quien lleva años viendo trenes partir, estudiantes corriendo detrás de ellos, algunos alcanzándolos con el corazón en la boca, y otros quedándose en el andén, preguntándose en qué momento se les fue la vida de las manos. Era esa frialdad que uno desarrolla como mecanismo de defensa, cuando ha estado demasiado tiempo del otro lado del escritorio. No es que uno deje de importar. Es que no puede importar de la misma manera cada vez. Si no, uno se quiebra. Yo no conocía a Pablo. Para mí era un nombre más en un problema que ya no tenía solución fácil. Nadie abre un nuevo grupo para un solo estudiante. Nadie levanta una estructura entera por alguien que no pareció querer ayudar a levantarla cuando podía. Así que, en ese momento, mi respuesta fue definitiva. Al menos, eso pensé. Pero el coordinador de ingeniería química vino a hablar conmigo. Lo recuerdo bien, un hombre paciente, de esos que aún creen que vale la pena agotar todas las posibilidades antes de cerrar la puerta. Me explicó que Pablo no tenía más a dónde ir. Que si nadie lo ayudaba ahora, quedaría fuera definitivamente. Me habló de su situación personal, de que quizá estaba atravesando una mala racha, de que tal vez no era desinterés sino desorientación. En fin, hizo lo que hacen los buenos coordinadores académicos cuando ya no les quedan opciones administrativas, apelar al criterio humano. Yo lo escuché con respeto, pero sin dejarme arrastrar por el drama. Cuando terminó, le respondí con el mismo tono medido que uso cuando sé que me están pidiendo algo que no me corresponde, pero tampoco me molesta demasiado. Si de verdad quieren rescatar a un tipo que tuvo 2 oportunidades y las desperdició, yo no tengo objeción al fin que ustedes son los que van a disfrutar de ese alumno. Y tras una breve pausa, añadí, con algo más de escepticismo. Pero así como me lo están vendiendo, parece que ni él mismo quiere quedarse. No lo decía por cinismo. A esas alturas de mi vida profesional, el cinismo ya me habría resultado cansado. Lo decía con la sobriedad de quien ha visto de cerca lo que ocurre cuando uno se deja llevar por la compasión mal entendida, ese impulso de querer salvar a alguien más allá de su propia voluntad, de cargar sobre los hombros ajenos una responsabilidad que no se quiere asumir. He visto cómo eso termina desgastando al profesor y, peor aún, perpetuando la ilusión en el alumno de que siempre habrá alguien que lo saque del pozo, incluso si no mueve un dedo. Porque en realidad, lo esencial nunca ha sido si uno puede enseñar. Uno puede tener el mejor método, el mejor libro, el mejor pizarrón del mundo, y aún así fracasar estrepitosamente si no hay, del otro lado, alguien dispuesto a aprender. Y no hablo de capacidad, sino de disposición. De voluntad. La cuestión no era si yo podía enseñarle matemáticas. Con suficiente tiempo, paciencia y ejercicios, sí, probablemente podía. La cuestión era si él, por fin, quería aprenderlas. No para pasar una materia. No para salir del apuro. Sino para asumir que, si quería seguir adelante, iba a tener que transformarse. Porque a veces, lo único que separa al que se queda del que cruza la meta, no es el talento, ni la suerte, ni los contactos. Es simplemente el momento en que uno decide, por primera vez, tomarse en serio. Y yo necesitaba saber si ese momento, en Pablo, había llegado. Me enviaron al muchacho. Pablo. Apareció un lunes, puntual, aunque con el andar arrastrado de quien no sabe si va a una entrevista, a una sentencia o a una última cena.
Era flaco, no de esos flacos por genética, sino por desgaste. Tenía las manos nerviosas y la mirada extraviada, como si no hubiera dormido en días o, peor, como si llevara demasiado tiempo sin saber para qué dormía. Ni siquiera parecía desganado. No era flojera lo que irradiaba. Era otra cosa más profunda, una mezcla de derrota y resignación. Como si ya estuviera vencido antes de empezar. Lo hice pasar a mi oficina. No le ofrecí asiento. Ni agua. Lo miré un momento en silencio, y luego le solté el trato como quien lee las condiciones de un contrato con letras grandes y sin cláusulas escondidas. Te queda una sola oportunidad. Una. Ni media más. Lo que hay es esto, un mes. De 9 de la mañana a 9 de la noche. 6 días a la semana. Quiero verte aquí, todos los días, a las 9 en punto. Con un libro, resolviendo ejercicios, frente a un pizarrón. Tendrás un ayudante mío vigilándote. Nada de excusas. Nada de justificaciones. Nada de es que. Si un solo día no llegas, si llegas tarde, si inventas una razón, se acabó. Y esta vez sí será definitivo. No intenté endulzarle el discurso. No le dije que creía en él ni que todo era posible si se lo proponía. No era ese tipo de conversación. Era una invitación al abismo, con un delgado puente hecho de rutina y disciplina. Y él, parado frente a mí, lo entendió. Se asustó, claro. Se le notó en los ojos, en cómo se le encogieron los hombros, en la forma en que apretó los labios como quien está a punto de decir algo, pero se lo traga. Pero no tenía opción. Y lo sabía. Así que, después de unos segundos que parecieron más largos de lo que fueron, simplemente asintió con la cabeza. Y dijo que sí. No con convicción. No con entusiasmo. Sino con la resignación de alguien que ha visto cerrarse todas las puertas, y encuentra una entreabierta. A las 2 semanas, ya se había instalado una rutina que empezaba a pesarle menos en el cuerpo y más en el alma. No hablábamos mucho, más allá de las correcciones puntuales o alguna observación técnica. Era, en buena medida, una relación de silencios y ejercicio. Pero esa mañana, mientras repasábamos un problema de ecuaciones diferenciales que no le salía, una de esas expresiones largas, con derivadas parciales y condiciones de frontera que parecen hechas para humillar al que duda, se detuvo un momento. Bajó la mirada, cerró el cuaderno y dijo algo con una voz que era casi un susurro, pero que llevaba una carga que no se podía ignorar. Tengo amigos que me dicen que mejor me suicide. Que ya no vale la pena. Lo dijo sin dramatismo. Sin llanto. Como si estuviera narrando un dato más del entorno, como quien menciona que va a llover por la tarde o que subió el precio de la tortilla. Había algo espantosamente neutro en su tono, como si ya hubiera pensado en esa posibilidad muchas veces y estuviera esperando que alguien más la validara o la descartara por él. Yo lo miré. Y le respondí lo que pensé, sin adornos, sin el consuelo fácil que tantas veces se da más por incomodidad que por compasión. Si quieres hacerlo, eres libre. Cuando quieras. No lo dije con crueldad. Lo dije con la franqueza que uno aprende después de muchos años escuchando justificaciones y evasivas. Porque a veces, lo que más necesita alguien que se siente al borde del abismo no es que lo abracen o lo jalen de regreso a la fuerza, sino que le digan que, al final, la decisión es suya. Que nadie más puede vivir, o morir, por él. Amor adulto le dicen. Tal vez fue eso lo que necesitaba oír. O tal vez ya estaba decidido a seguir, pero quería probar si yo caería en la trampa de la compasión fingida. No lo sé. Lo único que sé es que siguió viniendo. Día tras día. 12 horas al día. Se sentaba frente al pizarrón, resolvía ejercicios, preguntaba cuando era necesario, aguantaba cuando no entendía, corregía, borraba, volvía a intentar. No falló ni una sola vez. Y eso, para mí, ya era una forma de respuesta. Al final del mes, me sorprendió. No lo digo con ligereza. He visto a muchos alumnos prometer esfuerzo, entusiasmo o cambio, y quedarse en la mitad del camino. Pablo,
en cambio, no prometió nada. Solo vino. Día tras día. Y resistió. Aguantó el régimen completo, sin faltar ni una sola jornada. Durante 4 semanas se sumergió en un ritmo casi monástico, llegaba a las 9 en punto, se sentaba frente al pizarrón, abría el libro y empezaba a trabajar. Al principio, con torpeza. Luego, con cierto ritmo. Más adelante, con una concentración que no hubiera creído posible cuando lo conocí. Hizo los ejercicios. Preguntó cuando no entendía. Discutió cuando no estaba de acuerdo. Aprendió a corregirse. Se le notaba incluso en los gestos, en cómo escribía las soluciones o cómo asentía en silencio cuando comprendía por fin lo que antes lo había desbordado. No puedo decir que se transformó en un genio. Pero sí se volvió otro tipo de estudiante. Uno que había aprendido que el conocimiento no llega por iluminación súbita, sino por la repetición paciente, por la terquedad metódica, por el hábito. El día que tocaba hacer el examen formal, lo vi llegar con los mismos cuadernos de siempre. Pero ya no tenía cara de condenado. Tenía la de alguien que sabía que, por primera vez en mucho tiempo, podía responder por su propio trabajo. Lo miré. Y le dije simplemente: ya estás pasado. Ni lo hagas. Él no entendió al principio. Me miró con incredulidad, como si esperara una trampa o un sarcasmo. Pero no había nada más que decir. Le puse la calificación. Y con ella, algo más que un número, el reconocimiento de que, durante ese mes, Pablo había hecho lo que muchos no logran hacer en toda una carrera. Había cambiado el hábito. Había aprendido a aprender. Pasaron 2 años. Ya casi me había olvidado de Pablo, como uno se olvida de tantos estudiantes que pasan por el aula, incluso de los que dejan una historia peculiar. La vida académica sigue, siempre hay otro caso urgente, otro plan de estudios por revisar, otro alumno al borde del abismo. Pero un día, uno de mis ayudantes, el mismo que lo había vigilado durante sus jornadas, ese mes que parecía eterno, se me acercó con una anécdota inesperada. Me dijo que se había encontrado a Pablo por casualidad, en los pasillos de otro edificio. Ya iba más avanzado en su carrera, con otra cara, otra postura, otro semblante. Y le dijo que, desde aquella experiencia, cada vez que enfrentaba una materia difícil, ya sabía exactamente qué hacer: tomarse una semana, 4 o más horas diarias de ejercicios, sin distracciones, sin pretextos, y salía adelante. No habló de milagros, ni de haber encontrado el truco. Habló de hábito. De disciplina. De que había aprendido algo que ningún examen le pudo enseñar: cómo enfrentarse al problema, no cómo evadirlo. Que si algo se le resistía, ya no se dejaba arrastrar por la ansiedad o el derrotismo. Se sentaba, abría el libro, y empezaba a resolver. Me lo dijo mi ayudante con una media sonrisa, como quien no esperaba tanto de alguien, y se alegra de haber estado equivocado. Yo no volví a ver a Pablo. No sé si terminó su carrera con honores o simplemente cumplió. Pero cada tanto, cuando veo a algún estudiante al borde del abandono, me acuerdo de él. No por su talento, ni por su caso extraordinario, sino porque me demostró que un cambio de hábito puede ser más poderoso que cualquier discurso motivacional. Y aunque nunca vino a darme las gracias, no me habría molestado escucharlas. No por ego, sino por la simple curiosidad de saber hasta dónde puede llegar alguien que, un día, aprendió que el trabajo diario, ese que nadie ve y pocos valoran, puede cambiarle la vida. No sé si Pablo se convirtió en un ingeniero brillante, de esos que publican, que innovan, que regresan a dar conferencias. O si fue uno más del montón, de esos que trabajan honestamente, con discreción, sin hacer ruido. No lo sé, y en el fondo, tampoco importa tanto. Lo que sí sé es que, de vez en cuando, me gustaría encontrarlo. No para felicitarlo ni para colgarme ninguna medalla. Solo para preguntarle, con sincera curiosidad, si aquello que hicimos durante ese mes, esa rutina que muchos hubieran llamado castigo, pero que a mí me pareció una forma mínima de redención, le sirvió más allá del aula. Quisiera saber si, con el paso del tiempo,
entendió que no se trataba de despejar incógnitas, ni de resolver sistemas, ni siquiera de pasar una materia. Que el verdadero examen no estaba en el papel, sino en el hábito que uno forja cuando todo parece perdido. Porque si algo aprendí de él, es que a veces lo que salva a una persona no es la inteligencia, ni el talento, ni siquiera la oportunidad. Es algo más modesto y más feroz, la capacidad de sentarse, sufrir con método, equivocarse sin rendirse, y resolver con terquedad. Quizá eso fue lo que verdaderamente aprendió Pablo. Y si así fue, entonces, más allá de la calificación o del título, valió la pena. Hay alumnos que se suben al tren solos, con el boleto en la mano y la maleta cargada de disciplina, apoyo familiar o talento natural. Van derecho, sin mirar atrás, cumpliendo cada etapa con la eficiencia de un horario bien programado. Otros necesitan ayuda. Tardan en encontrar la estación. Se equivocan de andén. Pierden el tren una, dos veces, y a veces necesitan que alguien les dé un empujón, o incluso que les tire una cuerda desde dentro del vagón. Pero Pablo fue distinto. Pablo fue de los pocos que se cayeron del último vagón, ese que ya iba lento, hecho para rezagados, y aún así, terminó alcanzándolo a pie. Con los zapatos gastados, sin mapa, sin nadie esperándolo con aplausos. Lo alcanzó no por talento, ni por suerte, ni porque alguien lo llevara en brazos, sino porque un día decidió que no quería quedarse atrás. Y eso, en una universidad, vale más de lo que parece. Porque los trenes siempre siguen su curso. Pero el que se levanta, corre tras ellos y los alcanza, ese, aunque no lo sepa, ya aprobó la lección más difícil. Epílogo por los dedos. Cuando pienso en Pablo, no puedo evitar recordar mis propios años de posgrado. Hubo un curso en particular que marcó un antes y un después en mi manera de enfrentar el estudio, y quizás también en mi manera de enseñar. El profesor era de los que no advertían, no explicaban de más, no daban espacio a la autocompasión. El primer día de clase, un miércoles, dejó una tarea. Y el lunes siguiente, la tarea se entregaba el miércoles, apenas llegamos al aula, dijo. Saquen una hoja. Tenemos examen. Era un ejercicio de la tarea. No la había hecho. Y ese día salí del salón con una de las peores sensaciones académicas que recuerdo, una cruda brutal de responsabilidad no asumida. Nunca volvió a hacer otro examen sorpresa, pero a partir de entonces, cada clase era un sobresalto interno. Iba convencido de que ese día, volvería a aplicar examen. Me mantuvo en vilo todo el semestre. Fue extenuante. Pero también fue formativo. No aprendí solo matemáticas. Aprendí lo que era prepararme incluso cuando no tenía ganas. Aprendí que estudiar no era una decisión emocional, sino una práctica. Una disciplina que se encarna. Que, como él solía repetir, las matemáticas no entran por los ojos ni por los oídos, entran por los dedos. Años después, cuando me tocó enfrentarme al caso de Pablo, no pensé en ese episodio conscientemente. Pero ahora lo veo con claridad. Lo puse a repetir, a trabajar, a escribir durante horas, no por venganza, ni por rigidez, sino porque alguna vez a mí me salvaron así. Porque alguna vez alguien me empujó, no con discursos, sino con método. Porque sé que uno no siempre se forma por comprensión, sino por resistencia. Tal vez por eso, cuando vi a Pablo sentado frente al pizarrón, día tras día, resolviendo en silencio, entendí que estaba haciendo mucho más que pasar una materia. Estaba, sin saberlo, haciendo su propio hábito. Su propia forma de no volver a caerse. Y si algún día lo vuelvo a ver, eso es lo único que me gustaría preguntarle, si todavía recuerda lo que se aprende por los dedos.